With that, we're going to be discussing this morning further the roles of marriage. Bueno, vamos a seguir continuando con los roles del matrimonio esta mañana. And we want to focus our attention on the role of the husband. Ahora nos vamos a enfocar en el rol del esposo. In the same way that we discussed the role of the wife, De la misma forma en la que vimos el rol de la mujer, de la esposa, the way in which a godly wife is to accomplish her role de la misma forma como vimos cómo la mujer, la esposa piadosa debe de buscar lograr su rol, is through the means of loving submission to her husband. sabemos que es a través de la sumisión a su amado esposo. And the way in which a godly husband then is to fulfill his role in the marriage Ahora, en cuanto al rol del esposo, is through the means of sacrificial love toward his wife. es a través de ese amor sacrificial para con su esposa. So we'll start with a brief review. Así que vamos a iniciar con una pequeña revisión. When we began our discussion of marriage, we went back to the beginning, Cuando iniciamos nuestro estudio del matrimonio, fuimos al mismo inicio, back to the opening chapters of the Bible. en los primeros capítulos de la Biblia. And it's often that when Jesus Christ or the apostles spoke on the subject of marriage, Era muy común cuando veíamos a Jesús y a los apóstoles enseñar sobre el matrimonio. that's exactly what they did. They went back to the beginning. Es exactamente lo que se hacía en el inicio. And they grounded their teaching in the design and purpose of God for marriage that is described in the opening chapters of Genesis. Okay. Ellos anclaron sus enseñanzas en el diseño y propósito de Dios. Today, books on marriage abound. Ahora, hoy en día hay muchos libros sobre el matrimonio. Seems like everyone in the world has an opinion about what makes a godly or a good wife or a good husband. Parece que hoy en día todos tienen una opinión de lo que es ser un buen esposo o una buena esposa. But cultures change. Pero seamos realistas, las culturas cambian. Fads come and go like the weather. La moda va y viene como el clima. But God's word on the subject of marriage is timeless. Pero la palabra de Dios, cuando se toca el tema del matrimonio, es eterno. And God's design and intention for marriage is timeless. Ahora, el diseño de Dios e intención para el matrimonio es eterno. So when the Lord taught on divorce, for example, in Matthew chapter 19 or in Mark chapter 10, Ahora, cuando el Señor enseñó sobre el divorcio en Mateo 19 y Marcos 10, the Lord went right back to God's original design for marriage in quoting Genesis chapter 1 and 2. se fue al inicio mismo de Génesis, en el capítulo 1 y 2. When Paul confronted the Corinthians about sexual immorality in 1 Corinthians chapter 6, Cuando Pablo confrontó a los corintios sobre la inmoralidad sexual, en 1 Corintios capítulo 6, he refers to God's one flesh mandate from Genesis chapter 2. hace referencia a la expresión de una sola carne en Génesis 2. When Paul forbids women from teaching or having authority over men in the church, Cuando Pablo prohíbe a las mujeres enseñar y tener autoridad en la iglesia, he's not basing his argument on cultural norms in place at the time that he spoke. no está basando esa afirmación en cuanto a lo cultural de ese momento. He's grounding his argument in that good design of God from the beginning, from Genesis chapter 1, Genesis chapter 2. Su argumento proviene del mismo inicio, en Génesis 1 en adelante. So, and you got to remember that for Paul, Peter, for the Lord himself, they're going back 4,000 years of history. Ahora recordemos qué tanto ha pasado en cuanto a este tema, muchísimo. As you and I go back 2,000 years to the time of Christ or to the writings of the apostles. Podríamos hacer lo mismo volviendo a los tiempos de Jesucristo y los apóstoles. God's word is timeless. La palabra de Dios es eterna. Right? The grass withers, the flower fades, but the word of our God abides forever. Would you mind repeating that? The grass withers, the flower fades, but the word of our God abides Okay. forever. El césped se marchita, la flor se desvanece, pero la palabra de Dios es eterna. Okay. Nowhere is that more profoundly evident than in a simple statement from Paul in Ephesians chapter 5. En Efesios 10 podemos encontrar esta evidente afirmación que es muy profunda. In Ephesians chapter 5, Paul quotes Genesis chapter 2 En Efesios 5, Pablo menciona Génesis 2 and says, "For this reason, y dice, por esta razón, a man shall leave his father and mother el hombre debe dejar a su madre y padre and be joined to his wife, y unirse a su esposa, and the two shall become one flesh." y ambos serán una sola carne. Then Paul says this, Y luego Pablo dice esto, "This is a great mystery, es un gran misterio, but I speak concerning Christ and the church." y me refiero a Cristo y la iglesia. So Paul refers to that one flesh relationship between a husband and a wife as a great mystery. Así que esa unión del cual Pablo está hablando entre un hombre y una mujer le llama un gran misterio. And he describes it that way because until this point in the book of Ephesians, Ahora, habla de esta forma porque en el momento del libro de Efesios, the ultimate purpose of marriage has been partially concealed.
El propósito del matrimonio ya fue completo, ya fue hecho. but now is revealed in Paul's teaching. What? It's now revealed in Paul's teaching. Ahora se está revelando en la enseñanza de Pablo. Paul is saying that marriage is a type. Pablo está hablando sobre el matrimonio, que es un tipo. The Greek word is tupos. It means a picture. En la palabra griega es tupos, que significa una imagen, una foto. Marriage is to be a picture. It's to be a living parable, Así que el matrimonio debería ser una imagen, una parábola viviente. picturing the relationship between Christ and his bride, the church. Esa imagen es Cristo y la iglesia. Have you ever wondered why Jesus Christ says in Matthew chapter 22, verse 30, ¿Se han preguntado por qué Jesús dice en Mateo 22, versículo 30, that in the resurrection we neither marry nor are given in marriage, que en la resurrección nadie será dado al matrimonio? but instead are like the angels of God in heaven? Pero más si no, seremos como los ángeles. The reason for that is because the picture, the earthly picture of marriage, Dice esto porque la imagen que se ve acá en la tierra sobre el matrimonio is fulfilled in the spiritual reality that it's meant to point to. ya está completa en la realidad espiritual que apunta. Your marriage on the earth Tu matrimonio en la tierra is meant to picture or point to debe ser una imagen o apuntar the ultimate union between Jesus Christ and his bride, the church. en la unión de Jesucristo y su iglesia. I have a picture of my wife on my phone. I have many pictures of my wife on my phone, many pictures of my grandkids too. Tengo muchas fotos de mi esposa y también de mis nietos en el celular. The picture looks like my wife. La imagen se ve como mi esposa, It reminds me of my wife, me hace recordar de ella, but it's not my wife. pero no es mi esposa. To this lost world, A este mundo perdido y caído, in the midst of this kingdom of darkness, en el medio de este reino de oscuridad, your marriage should be a picture of the kingdom of light. tu matrimonio debe de ser una imagen de este reino de luz. It should be a picture of the kingdom of the Son of his love. Debe de ser una imagen del reino en referencia al amor de A Cristo. picture of the relationship between Jesus Christ and his bride, the church. En otras palabras, una imagen de Jesucristo y su iglesia. So when you preach the gospel, Así que cuando predicas el evangelio, that living testimony is to support the message ese testimonio viviente apoya este mensaje until the earth is filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. hasta que la gloria del Señor sea esparcida por todo el mundo, así como el agua cubre el mar. So listen with me to this language of Paul in Ephesians chapter 5. Ahora, enfoquémonos en el lenguaje que está usando Pablo cuando habla sobre los roles maritales en Efesios 5. Should I read verses 22 to 29? Okay, thank you, brother. Efesios 5, del versículo 22 al 29. La palabra dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. I notice the many ways that the husband is to love his wife as Jesus Christ loved the church. La manera en la cual el esposo debe de amar a su esposa es como Cristo. In other words, your marriage is a picture of the relationship between Jesus Christ and his bride, the church. De nuevo, debe de ser una imagen entre lo que es Jesucristo con su iglesia. And in the same way, the relationship between Jesus Christ and the church De la misma forma en la que Jesucristo tiene esa relación con la iglesia, should inform your understanding of marriage. debe de informarte a ti sobre qué es el matrimonio. And all of that has a purpose. Todo esto tiene un propósito. The purpose is to pursue faithfulness El propósito es buscar la fidelidad to the mandate that Jesus Christ, the second Adam, came to fulfill. De nuevo, este propósito debe de ser para buscar fidelidad al mandato que Jesucristo, el segundo Adán, vino a cumplir. That is what we are to accomplish, men. Eso es lo que debemos buscar los hombres. This morning we'll talk about the how.
En la mañana hablaremos del cómo, through sacrificially loving your wife. a través de ese sacrificio. And then later this morning, we'll talk about the what. Y más adelante vamos a hablar del qué. Primero el cómo y luego el qué. So notice again in Ephesians chapter 5 that Paul takes us right back to our need for understanding. Ahora, Pablo nos está hablando en este inicio sobre nuestro entendimiento. Again, genuine Christian living doesn't grow out of the ground or materialize out of thin air. Como recuerdan la vez pasada que les mencioné sobre la vida genuina cristiana no crece de la tierra ni aparece de la nada. A godly marriage doesn't occur in nature. Un matrimonio piadoso no nace por la naturaleza misma. In fact, your own nature left unchecked will ensure that you have an ungodly marriage. De hecho, tu propia naturaleza haría que tu matrimonio no sea nada piadoso. Holy Christian living La vida santa cristiana or a godly Christian marriage o el matrimonio piadoso cristiano is the fruit of our understanding. es el fruto de nuestro entendimiento. It's believing, embracing, and applying good biblical doctrine. Es creer, abrazar y aplicar la doctrina bíblica. So we need to know these things. Así que debemos de saber estas cosas We primero. have to have our hearts and minds washed with water by the word. Necesitamos tanto nuestros corazones y mentes, esas cosas deben ser lavadas por la palabra de Dios. Our hearts and minds filled with what God has done for us through the gospel of his son. Nuevamente nuestro corazón y mente debe estar llena con la palabra del Señor, del Evangelio. And then according to Romans chapter 12 verse 1, Y luego menciona Romanos 12:1, in consideration of those mercies of God, considerando las misericordias de Dios, we are to present ourselves as a living sacrifice to God debemos presentarnos como sacrificio vivo para Dios and love our wives as Christ loved the church and gave himself for her. y amar a nuestras esposas de la misma forma como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Man, it's a very high calling, Ahora, este es un llamado para los esposos muy alto. and it is a difficult work. Y seamos realistas, es algo muy difícil. You have to pursue this with intentionality Nosotros los esposos debemos de buscar esto con una intencionalidad muy alta. and a desire from the heart to honor and glorify God Y en nuestro corazón debe de estar ese deseo de glorificar a Dios primeramente. as you honor and love your wife. Así, para honrar y amar a tu esposa. The love with which a godly husband is to love his wife El amor en el cual debe de ser... Bueno, el modo en el cual el esposo debe de amar a su esposa is a sacrificial love. es un amor sacrificial. And we focused on 1 Peter chapter 3 with respect to the role of a godly wife. Nos habíamos enfocado en 1 Pedro 3 en consideración de la esposa piadosa. And I'd like to spend our time this morning in Ephesians chapter 5 looking at the role of a godly husband. Ahora nos vamos a enfocar en esta mañana en Efesios 5 para ver el rol del esposo, el esposo piadoso. Now in the book of Ephesians, in Ephesians chapter 5 in particular, Ahora, particularmente en el capítulo 5 de Efesios, in verse 1 is dear children of God, we are to imitate him. en el versículo 1 se nos dice como amados hijos de que debemos de imitarlo. We are to walk in love as Christ has loved us and given himself for us. Y dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. In verse 8, we're to walk as children of light. En el versículo 8 se nos dice de que debemos de andar como hijos de luz. In verse 15, we're to walk in wisdom, understanding what the will of the Lord is. En el versículo 15 se nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. In verse 18, we're to be filled with and yielded to the Spirit. En el versículo 18 se nos dice que seamos llenos del Espíritu. Verse 20, giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. En el versículo 20 se nos dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. There in verse 21, submitting to one another in the fear of God. Y miren en el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. So from that general exhortation then, Así que de esa exhortación general que se nos presenta, Paul then tells us what that submission is going to look like. Pablo nos está diciendo cómo se debe de ver ese tipo de sometimiento, sumisión. And that in the various roles that comprise a Christian household. Todos esos roles que que comprometen un hogar cristiano. A godly wife submitted to her husband, Esto es, una mujer, una esposa piadosa que se somete a su esposo, just as Christ or the church is subject to Christ in everything. así como Cristo se sometió así como la iglesia se sometió a Cristo. A godly husband submitted to the Lord, Un esposo piadoso se somete al Señor, just as the incarnate Christ was submitted to his Father. así como el Cristo encarnado se sometió al Padre. Children submitted to their parents, Los hijos se someten a los padres and bondservants submitted to their masters. y los siervos a sus maestros.
This is what it's called in several books of the New Testament, a household code. Esto es como se le conoce en el Nuevo Testamento como un código en el hogar. And what it reflects is it reflects order in a godly home. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir con esto? Es que muestra un orden en un hogar. So with regard to the role of the husband then, we pick up the text in verse 25, Así que teniendo ese concepto de lo que debe ser el hombre, vamos a ver el versículo 25, where Paul says, "Husbands, love your wives, donde dice Pablo, maridos, amad a vuestras mujeres, just as Christ also loved the church and gave himself for her." así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. So as submission was at the very heart of a godly wife's role, Así que el rol de la mujer es de ser sumisa, at the very heart of a godly husband's role is sacrificial love. el rol del hombre es tener un amor sacrificial. That doesn't mean that the wife isn't to love her husband. Ahora, no significa de que la mujer no debe de amar a su esposo. Ladies, you gotta love him. Ah, ¿what? Ladies, you gotta love him, Ah, ya, mujeres tienen que amar a sus esposos, even if no one else will. aun si no fuera el caso. But at the heart of a godly wife's role is that you submit to your husband. Ahora recordemos de que se le dice a las esposas primeramente que se deben de someter. And a husband, is to love, sacrificially love his wife. Y ahora el esposo debe de demostrar un amor sacrificial. I do believe in the wisdom of God. Teniendo conocimiento de la sabiduría de Dios, Those two means of fulfilling your role, sabiendo de que esos son el rol que tú debes de cumplir, submission on the part of the wife and sacrificial love on the part of the husband, siendo el caso de la mujer es someterse y el esposo amar, point to particular weaknesses in our own nature. señala a debilidades particulares de nuestra propia naturaleza, ya sea para hombre o para mujer. Due to our fallen nature, Lamentablemente por nuestra caída, it is difficult for a woman to submit in this way, es difícil para que una esposa se someta a su esposo. and it's difficult for a man to love in this way. Y es difícil para un esposo amar de esta manera. And we must give greater concern to these prevalent and particular sins. Estos pecados, los cuales estamos mencionando, debemos de estar muy atentos. I want you to notice from the text with me that the love with which a godly husband is to love his wife Ahora, quiero que nos enfoquemos en esto. El amor por el cual un esposo piadoso debe de amar a su esposa es is a sacrificial love, un amor sacrificial, a sanctifying love, un amor que santifica and a self-nourishing love. y un amor que se nutre a sí mismo. Now, the first statement in verse 25 is a clear statement calling the godly husband to a sacrificial love. La primera afirmación en el versículo 25 es una afirmación muy clara, llamando al esposo piadoso a un amor sacrificial. Husbands, love your wives, Maridos, amad a vuestras mujeres, just as Christ also loved the church así como Cristo amó a la iglesia and gave himself for her. y se entregó a sí mismo por ella. Now notice then what the Bible does not say. Paul does not say exhort men to rule over their wives. Ahora, Pablo no está diciendo de que el hombre debe de reinar obligadamente a sus esposas. Paul does not say men exercise your headship. Tampoco está diciendo a los hombres ejerzan su liderazgo. Instead, Paul exhorts husbands to love their wives. En vez de todas esas cosas, lo que se le está diciendo a los esposos es que amen a sus esposas. The word in verse 25, translated just as, Las palabras traducidas tal como makes the comparison between husbands and their wives, Christ and the church, hace la comparación de esposos y esposas y Cristo y la iglesia, both comparative and causal. ambos haciendo de una forma comparativa y causal. In other words, think with me, the love of Jesus Christ for the church Ahora, pensemos esto, el amor de Cristo para con la iglesia becomes both the model for a godly husband se vuelve un modelo para el esposo piadoso and the ground on which a godly husband should love his wife. y el fundamento por el cual el esposo debe de amar a su esposa. He must love his wife after the example of Jesus Christ, El esposo debe de amar a su esposa siguiendo el ejemplo de Jesucristo and he must love his wife because of Jesus Christ. y debe de amar a su esposa por Jesucristo. Jesus Christ voluntarily went to the cross as a willing victim. Jesucristo voluntariamente fue a la cruz. He took the initiative upon himself and delivered up his own body in death for us. Intencionalmente Él fue a morir a la cruz. He bore in his own body the wrath that was reserved for his people, Cargó con la culpa que era para su pueblo. wrath that she deserved. Esa culpa que la iglesia merecía. And the cross is the supreme and ultimate demonstration of his love for her. La mayor demostración de amor que se puede ver en la Biblia es la cruz. From heaven he came and sought her. What?
From heaven he came and sought her Vino del cielo a buscar a su iglesia, to be his holy bride, a ser su santa esposa. and with his own blood he bought her, Con su propia sangre la compró and for her life he died. y por ella murió. So there was nothing selfish, nothing self-serving about the life or death of Jesus Christ. Tengamos en cuenta esto, la vida de Jesucristo no fue para nada egoísta. And notice in the rest of the text the absence or any emphasis on feelings or emotions. Ahora, démonos cuenta en el énfasis sobre las emociones, la ausencia de emociones. And that's not to say, men, that we don't have feelings. We shouldn't have feelings or affections for our wives. That should certainly be a part of your relationship. Ahora, se nos dice amar, pero no se nos está tocando el tema sobre algo emocional. Debemos, obviamente, tener los sentimientos con nuestras esposas. Yeah, warmth and affection are absolutely necessary. Las palabras de afecto son muy necesarias para nuestras esposas. But the emphasis in describing a godly husband's love for his wife is sacrifice. Pero lo que distingue a un esposo piadoso es el sacrificio. If you're going to love her the way that God calls you to love her, you need to sacrifice for her. Si la vas a amar como Dios te ordena amarla, debe de ser de un amor sacrificial. When I was preaching through Romans in our church, Cuando estaba predicando sobre el libro de Romanos en mi iglesia, I made an attempt to define biblical love from Romans chapter 12 estaba tratando de definir lo que es el amor bíblico, and from those principles that you find in Romans chapter 12, 13, and 14. de aquellos principios que podemos encontrar en el libro de Romanos. And Romans chapter 12 teaches us how we're to love one another in the church, En el libro de Romanos, el capítulo 12, se nos enseña cómo debemos de amarnos los unos con los otros, but it certainly applies to your marriage. y verdaderamente esto también aplica a su matrimonio. So listen to this definition. Ahora, escuchemos esto de acá. Love is the heart focused upon its object El amor se enfoca sobre su objeto with affectionate warmth and delight, con una calidez afectuosa, such that love thinks, speaks, and acts de tal manera que el amor piensa, habla y actúa with enduring commitment con un compromiso duradero and self-sacrificing devotion y una devoción sacrificial to your wife's biblical and spiritual good. para el bien bíblico y espiritual de tu esposa. I'd like to repeat that, and if you want to think about it, I think it's helpful. Love is the heart focused upon its object with affectionate warmth or delight, Voy a repetir. El amor se enfoca sobre el objeto con una calidez afectuosa, such that love thinks, speaks, and acts de tal manera que el amor piensa, habla y actúa with enduring commitment and self-sacrificing devotion con un compromiso duradero y una devoción sacrificial to your wife's biblical and spiritual good. para el bien bíblico y espiritual de tu esposa. That is the way that Jesus Christ loved us, Esa es la manera en la cual Cristo nos ha amado. and I think that's the way a godly husband is going to love his wife. Y de la misma forma los esposos piadosos deben de amar a sus esposas. Now notice in that definition, and notice in our text, Ahora, fijémonos en el texto que estamos mencionando. that sacrifice has an others focus. What? That self-sacrifice is focused on another, Okay. El autosacrificio obviamente se enfoca en otros and it has a purpose. y tiene un propósito. In other words, the love of a husband for his wife is to be a sanctifying love. ¿Cuál es ese propósito? Es de santificarla a ella. So husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her. Así que maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verse 26, for the purpose El versículo 26, con el propósito that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, that he might present her to himself a glorious church, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, not having spot or wrinkle or any such thing, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, but that she should be holy and without blemish. sino que fuese santa sin mancha. And again, Christ's love for the church De nuevo, el amor de Cristo para con su iglesia is to be your pattern in pursuit of that goal. debe ser un patrón para ti y lograr esa meta. Love doesn't terminate upon itself. El amor no termina en sí mismo. Love acts for another. El amor actúa para con otro. It acts with enduring commitment and self-sacrificing devotion. El amor actúa en una devoción sacrificial. In this case, to your wife's biblical and spiritual good. Nuevamente al bien bíblico y espiritual de tu esposa. Now, Paul describes the love of Jesus Christ
for his church with three purposes in the text: Ahora, Pablo describe el amor de Cristo con su iglesia de tres formas. that he might sanctify her, verse 26, Para santificarla, versículo 26. that he might present her to himself in glory, verse 27, Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. and that she might be holy and blameless, verse 27. De nuevo, 27, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Now, to sanctify her men, in verse 26, Ahora, para santificarla, en el versículo 26, he sets her apart to himself. la aparta para sí mismo. So with her love, in this case, he is setting her apart to Jesus Christ. Así que con ese amor se la está separando para Jesucristo mismo. He dies for her Él muere por ella in self-denial en una autonegación to bring her into an exclusive, permanent covenant commitment. para traerla en ese pacto exclusivo He then cleanses her and washes her by means of the Word of God. y luego la lava, la limpia con la palabra de Dios. That the goal of that sanctifying work is found in verse 27, La meta de esa santificación se encuentra en el versículo 27, so that he might present her. a fin de presentársela a sí mismo. She is to be presented in splendor. Se le debe presentar maravillosamente. And then that's a spiritual splendor. She's going to be presented to Jesus Christ as part of his bride, the church. Ahora, ¿de qué manera se le va a ser sorprendente? De una manera espiritual. In other words, husbands, En otras palabras, esposos, your sanctifying work in your home la obra santificadora que se debe de estar realizando en tu hogar serves a long-term spiritual and eternal goal. tiene una meta a largo plazo. In heaven, her beauty will be perfect, En el cielo vamos a ser perfectos, but you are to sanctify her with washing by the water, Pero by mientras water with the word. pero mientras estamos acá, los esposos deben de estar limpiándola And con that's la palabra. for the purpose, verse 27, that she should be holy and without blemish. Y como dice en el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. We ourselves serve a loving bridegroom who gave himself for us. Última interpretación. We ourselves serve a loving bridegroom who gave himself for us. Nosotros mismos servimos a esta iglesia a la cual se está mencionando. He did that to set us apart to himself in love, Lo hizo ese sacrificio lo hizo para apartarla, to present us to himself in splendor, para presentarla en algo maravilloso and that we would be perfect in holiness. y para que sea perfecta. If Christ has done all of that for us, Ahora, Cristo ha hecho todo esto por nosotros. husbands, you're to pursue that with your wives on his behalf. Todos ustedes, esposos, deben de estar persiguiendo y anhelando esto. Listen to this quote from Kent Hughes, which I think is helpful. You have that? I don't have that. Should I? Yeah, you can just read through it. Sí. If that's me. Thanks. Bueno, el pastor menciona acá un autor llamado Kent Hughes. Voy a tratar de traducirlo porque no encontré la frase oficial. Dice, la imagen marital en esta tierra es para una mujer que a través de su vida ha crecido cada día más como Jesucristo. Su salvación y santificación es solamente por la obra de Cristo, aunque su esposo es un instrumento prominente en su santificación progresiva por causa de su amor. Él ha sido una pareja humilde en ayudar su belleza interna. ¿Cómo es esto posible? Él es un hombre de Dios, el cual la palabra habita en él. Así como el Espíritu de Dios trabaja en ella y el hombre debe de estar orando por ella, adornándola y amándola con un amor incondicional. La tendencia de esta autoridad la motiva para que ella siga adelante y busque una hermosura de su espíritu. Todo esto es de Cristo para su esposa, pero el amor sacrificial de su esposo debe ser un instrumento efectivo bajo las manos de su Salvador. So that, man, is your charge. Así que, hombres, esa es su labor. Love is the heart focused upon your wife El amor es algo en lo cual ustedes se deben de enfocar para con sus with esposas, affectionate warmth and delight, con una calidez afectuosa, such that love thinks, speaks, and acts de tal manera que el amor piensa, habla y actúa, with enduring commitment con un compromiso duradero and self-sacrificing devotion y una devoción sacrificial to her biblical and spiritual good. para el bien bíblico y espiritual de ella. Now, finally, the godly husband's love for his wife is a self-nourishing love. Ahora, finalmente, el amor del esposo piadoso para con su esposa se nutre a sí mismo.
Verse 28, it's in this way En el versículo 28 se nos dice que es de esta forma that husbands ought to love their own wives as their own bodies. que los esposos deben de amar a sus esposas como a sí mismos. He who loves his wife loves himself. Aquel que ama a sus esposas se ama a sí mismo. For no one ever hated his own flesh, Versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, but nourishes and cherishes it, sino que la sustenta y la cuida, just as the Lord does the church. como también Cristo a la iglesia. So husbands, you're to love your wives as you love yourselves. Así que, esposos, si ustedes están amando a sus esposas, se están amando a sí mismos. And it's assumed that a person is going to be preoccupied with his own self-care, Ahora, se espera de que cada persona se debe estar preocupando por uno mismo, with his own well-being. por su propio bien. And so the principle here is drawn from the second great commandment, love your neighbor as yourself. Ahora, este principio se está tomando del segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. And Paul applies the second great commandment Ahora, Pablo aplica este segundo mandamiento to the love that a godly husband should have for his wife, al amor que el esposo debe de estar realizando para con su his esposa. nearest and dearest neighbor. Es su prójimo más cercano y más querido. The Shulamites' beloved in the Song of Songs Como se nos menciona en Cantar de Cantares, uses this Hebrew word for neighbor se usa esta palabra hebrea para prójimo, to address his beloved. para hacer referencia a su amado. She is his neighbor, as it were, Ella es su prójimo and he loves her in this way as himself. y él le ama a ella como a sí mismo. Now, when Paul adds as their own bodies in place of the usual yourself, Ahora, cuando Pablo añade como sus propios cuerpos, that as their own bodies gives a nod to the one flesh relationship in a marriage. ahora cuando está hablando de sus propios cuerpos, está hablando de ese nudo y conexión que tienen con sus esposas. If you think about it, husbands and wives, after all, are one person, one flesh. Ahora recordemos que los esposos con su esposa son una sola carne. In that sense, from verse 28, for a husband to love her in this way is for him to love himself. Ahora, en el versículo 28 se nos está diciendo de que el amor que se debe realizar para con ella debe ser para con uno mismo igual. And once again, that is after the matchless example of our Lord Jesus Christ. Ahora, este ejemplo lo podemos ver en nuestro Señor Jesucristo. We must nourish and cherish our wives just as the Lord does the church. Debemos de cuidar y alimentar a nuestra esposa así como Cristo lo hace para con su iglesia. Christ gave himself for her Cristo se entregó por ella to set her apart to himself. para apartarla para sí mismo. Husband, you are to give your time, your energy, your efforts to her, La energía que tienen ustedes esposos, todo set- debe ser para ella, to set her apart to Jesus Christ. para apartarla para Jesucristo. And now Jesus Christ constantly provides everything that his church needs. Jesucristo provee a la iglesia con todo lo que necesita. Men, you are responsible to provide everything for her spiritual good, Esposos, ustedes deben de proveer para ellas de una forma for her espiritual. physical, emotional good. También recordar en la forma física y emocional. The language here is language from a nursery. El lenguaje que se está mostrando en ese versículo es de un tipo de guardería. You have many niños in this church, Tienen muchos niños acá en la iglesia, por ejemplo, which is very beautiful. lo cual es algo muy hermoso. But you know the care that a child requires. Ahora, todos sabemos el cuidado que se le debe tener para con sus hijos. Paul pulls language from the nursery here Pablo habla sobre ese tipo de lenguaje acá to say essentially that your wives, men, need care. para esencialmente decirnos de que tu esposa necesita ese cuidado. And just as Jesus Christ nourishes the growth of the church, Así como Jesucristo provee alimento para el crecimiento de la iglesia, just as Jesus Christ cherishes the church, así como Jesucristo adora su iglesia, men, you are to provide for her growth and nourish and cherish her. esposos deben de ayudar a sus esposas a seguir creciendo, amándolas. In wisdom, Jesus Christ has cultivated an atmosphere in his church Ahora veamos esto, Jesucristo ha cultivado un ambiente para su iglesia, in which the church thrives. en el cual la iglesia florece. You are to cultivate an environment within your home Ustedes esposos en sus hogares deben de cultivar in sus which your casas- wife and children Ok. in which your wife and children are going to thrive. de tal manera en la que sus esposas crezcan, florezcan. Why does Jesus Christ do this? Verse 30. ¿Por qué hace todo esto Jesucristo? Versículo 30. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. So let's apply this together for a moment. Así que vamos a aplicar todo esto por un momento. The difficulty that men often face in loving their wives in this way
La dificultad que tienen los hombres para amar a sus esposas de esta manera, frankly, brothers, is because we love ourselves more. tristemente es porque los esposos se aman a sí mismos. This is a sacrificial love. It requires time and attention and effort. Recordemos que este amor sacrificial es para con ellas, el cual requiere tiempo. You have taken spiritual responsibility for her. Tú tienes las responsabilidades espirituales para con ella. We've had the blessing of doing many weddings in our church back home. Hemos tenido la gran bendición de tener muchas bodas en nuestra iglesia. So many times I've stood in this place as a father walks his daughter down the aisle, Muchas veces me paro acá y veo cómo el papá entrega a la esposa and I've asked the question that pastors ask, y hago la pregunta que se debe de preguntar: who gives this woman to be married? ¿quién está entregando a esta mujer en matrimonio? And the father says, I do. Y el padre dice: yo lo hago. And then he places her hand in her new husband's hand. Y luego la mano de esa mujer va a su esposo. And essentially in that moment, Esencialmente en ese momento, responsibility for her is being transferred. la responsabilidad que se tenía para con ella es transferida al esposo. Men, you took responsibility for your wife when you married her. Hombres, recuerden esto: ustedes han tomado responsabilidad para con sus esposas en el momento que se casaron. And you're going to answer to her in the day of judgment. Y van a responder por ellas en el día del juicio. So you must sacrificially love your wives, amen? Deben de amarla de una forma sacrificial. I would submit to you that most often, Les puedo decir lo siguiente, que es muy seguido, difficulties in marriage los problemas en el matrimonio arise from disordered priorities. surge porque las prioridades están desordenadas. In men, there are all kinds of priorities Ahora, hombres, hay muchas prioridades that can get in the way of your ultimate priority, que se pueden entrometer en tu prioridad máxima, which is to sacrificially love and give yourself for your wife. la cual es amar a sus esposas de una forma sacrificial. When we do marriage counseling in our church, Cuando damos consejería para los matrimonios, I find myself almost every time usualmente me encuentro con esta situación. drawing a picture and explaining a lesson right at the beginning of the counseling. Trato de hacer una imagen para explicarles lo que les quiero decir. And it's a picture of a pie chart, a Es circle. una imagen de los tres círculos. ¿Eso? Sí. So if you've ever seen a pie chart, I'll ask the husband, Normalmente cuando hago estos dos círculos, le muestro al esposo the problem that you're having in your marriage, what percentage are you contributing to that problem? el problema que está viendo en tu matrimonio. Le hago la pregunta al esposo: ¿qué porcentaje tienes tú en este problema? And he'll draw a very thin sliver, 2% of the pie chart. My wife is contributing 98%. Por lo general se ve que, bueno, en esta situación el esposo dice: no, yo solo tengo un 2% de culpa, la mujer es 98%. I'll turn to the wife and ask the same question, Y luego hago la misma pregunta de nuevo. and she draws her pie as small as possible. Her husband is at fault for everything. Así como el esposo hizo un 2% y le toca a la mujer hacer su porcentaje, ella dibuja un 1%. And in what we call that a zero-sum game. ¿What? A zero-sum game? You ever heard that phrase before? No, no. I'm not sure how that translates in Spanish. It's if I take more responsibility in the pie chart, my wife is taking less, right? Or if my wife takes more responsibility, I'm taking less. It's called a zero-sum game in English. Okay, está tratando de decir que es un juego de palabras, es una frase, que la verdad primera vez que lo escucho. Está hablando de que si el esposo toma más porcentaje, la mujer toma menos. So we're reluctant to take more responsibility. Así que siendo realistas, normalmente no queremos tener responsabilidades. But here's the way you have to think about that. Pero esta es la manera en la cual ustedes deben de estar pensando. You erase that circle, Borren esos círculos que se dibujaron inicialmente en la pizarra and you draw two circles, y dibujen dos círculos separados. and both husband and wife Y tanto el esposo como la esposa have 100% responsibility for their contribution. ambos contribuyen un 100% en el matrimonio. They have 100% responsibility for their role. Tienen un porcentaje, un 100% de porcentaje en el rol que deben de estar cumpliendo. Men, we often have the tendency Hombres, usualmente tenemos esta tendencia to fixate our attention on everything our wives are doing wrong. en fijarnos qué es lo que está haciendo mal nuestras esposas. Ladies, you have the same difficulty.
Mujeres, ustedes también tienen el mismo problema. to fixate your attention on everything you think your husband is doing wrong. En fijarse en todo lo malo que está haciendo su esposo. And we use destructive language like you always or you never. Y usamos ese lenguaje destructivo de tú siempre, tú nunca. And we start impugning one another's character. Y luego estamos señalando ese carácter del uno con el otro. We start pressing buttons that we know to press, Cada uno sabe qué botones presionar para provocar al otro. that get reactions that we want to get. Y conseguir ciertas reacciones porque lo conocen. And the marriage devolves into conflict. ¿Y qué es lo que pasa? El matrimonio se vuelve un conflicto. But when a godly man and when a godly woman Pero cuando una mujer y hombre piadoso entirely take responsibility for their own circle toman una completa responsabilidad en ese círculo que se le mencionó hace poco and they stop focusing on their spouse's circle, y se detienen y evitan fijarse en el círculo del esposo o esposa, it's amazing what that will do in your marriage. es maravilloso lo que va a pasar en su matrimonio. Because as a godly woman and a godly husband, Porque siendo un hombre piadoso y una mujer piadosa, indwelt by God's Spirit, teniendo el Espíritu Santo dentro, I know this for a fact. tengo esto por seguro. You want to honor the Lord first and foremost. Quieres adorar y honrar a nuestro Señor. So honor Him and focus on your responsibility in your marriage. Así que hónralo a Él enfocándote en tus responsabilidades And pursue in your role. You take your role y sigue el rol que tienes que estar cumpliendo and you pursue conformity to Christ's example y busca ser conforme al ejemplo de Jesucristo. and you glorify Him in your marriage, Glorifícalo en tu matrimonio there's going to be peace and blessing on this side of eternity. Amen. y les digo esto, va a haber paz y bendición en su matrimonio. All right, men, go to work. Amén. Vayan a trabajar, hermanos. Will you pray for us in Spanish?